Tremenda, pero tremenda bendición. Un miércoles más para glorificar, honrar al Señor. Muy contentos, CCI transformados en cada uno de sus hogares. Así que nos sentimos contentos, agradecidos y nuestros corazones alabando al Señor, porque en este miércoles continuamos con el tema de metamorfosis, ¿verdad? Y es un tema muy, pero muy importante para nuestras vidas. Necesitamos cambiar, necesitamos transformarnos, así como la mariposa, ¿verdad? Empezamos siendo así como un poco gusanitos, un poco feos, pero termina algo hermoso y precioso, que es la vida que el Señor quiere darle a usted y a nosotros. Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Escuche con mucha atención, si tiene Biblia, en este momento abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Oramos. Bendito Señor, en esta hora venimos delante de ti, poniendo este tiempo de estudio en tus manos. Es un tiempo de estudio bíblico, es un tiempo donde todos nos conectamos, Señor, a través de las redes y nos conectamos especialmente contigo, diciéndote, Señor, aquí estamos, como un barro puesto en tus manos. Haz tú, Señor, tu obra perfecta en nuestras vidas. Haz tú, Señor, un trabajo especial en nuestros corazones, en nuestras mentes, haciendo transformación para que nuestras mentes puedan ser renovadas en el poder del Espíritu Santo. Ponemos en esta hora la vida de cada discípulo, hasta donde nosotros, Señor, estamos llegando en este momento. Pedimos que tu presencia sea manifiesta en cada casa, en cada hogar, en cada auto donde las personas vienen manejando su carro ahorita en el camino, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, haz la obra en esta hora. Toma este tiempo, es una hora del día, pero dispuesta a escudriñar tu palabra y a encontrar los tesoros escondidos en ella. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, así dice la Biblia. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu palabra y apropiarme de esa porción que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo con ustedes a la hermana Ingrid Hernández. Alegres de estar juntos de nuevo. Bendecida tarde, hermanos. Leemos juntos nuestro versículo lema, que también es nuestro objetivo de vida en este año de nuevos diseños. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Que esta palabra, Espíritu Santo, se realice en nosotros cada día. Y relacionado con esto, nuestro versículo de estas 4 semanas, que se realice y que el Señor haga esa transformación en nosotros. Romanos 12:2, que la pastora lo acaba de leer, ¿verdad? Lo recibimos también
El lunes en la tarjeta de Transformando mi vida. Romanos 12:2 en Reina Valera del 60. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy transformado a la misma imagen de Cristo. Amén. Declárelo para su vida, hermano. Hoy, miércoles, usted va a recibir 2 tarjetitas. La de la lectura bíblica, ¿verdad? Que es la lectura que va a correr de mañana hasta el otro miércoles. Hay un día libre, que es el otro miércoles, entonces no se extraña que solo va a llegar con 4 días. Y también tenemos la tarjeta de la lectura con las páginas de esta semana de nuestro libro de estudio de esta semana, que es Metamorfosis, por el obispo René Peñalba. Y para comenzar nuestro estudio de este hermoso libro que nos hace relación, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual, estoy en compañía de 2 hermanos con los cuales vamos a conversar sobre el libro Metamorfosis. Y ellos son la hermana Uris Irula, ¿verdad?, del domingo a las 6 de la tarde, y el pastor Luis Muñoz, del viernes a las 6 de la tarde. Es un hermoso tiempo el poder compartir con ustedes, ¿verdad? Es agradable tenerlos aquí, es, bueno, comenzar con este hermoso libro, ¿verdad? Amén. Comenzar a estudiar algo que nos atañe a todos. Amén. Nuestro objetivo con lo que vamos a comenzar en este libro, hermanos, es que usted y yo podamos observar y entender nuestro propio proceso de transformación. Entonces, repítalo conmigo. Hoy voy a comenzar a observar y a entender mi propio proceso de transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí el título del libro del obispo René es Metamorfosis, el proceso de transformación en la vida cristiana. Mire esa lámina que tiene en pantalla. Usted se fija ahí en la esquina izquierda inferior, un pedacito de oruga, después tiene la crisálida, después tiene la mariposa tratando de salir del capullo, y en la esquina superior derecha tiene la mariposa. La metamorfosis es un proceso en etapas, y en el libro el pastor René hace una analogía entre ese proceso natural en un insecto y nuestra propia vida espiritual. Ahora, la semana pasada usted recibió un ejercicio de reflexión. Cuando yo hice ese ejercicio también de reflexión, yo puse en mi cuaderno mis antecedentes. Y mire esa lámina que usted tiene ahí. Usted tiene una lámina con una maleta. Entonces, lo relacionamos con una maleta o con un equipaje porque es lo que nosotros cargamos en la vida. ¿Qué se le pidió a usted que reflexionara acerca de cómo ha sido su vida hasta este momento, su contexto social, su contexto económico, su contexto de vida, familia, ¿verdad? Pero también, y muy importante, y no lo vamos a olvidar, vamos a reconocer que Dios puso dones y talentos en nuestra vida. En ese equipaje de vida que usted y yo llevamos dones y talentos que Dios ha puesto. Dones y talentos son aquellas cosas que nosotros podemos hacer bien. Hay dones naturales. Entonces usted debió de reconocer aquellas capacidades, aquellas habilidades, aquellos talentos en los que usted es bueno, que a usted le sale fácil, que usted mira que a otras personas se les dificulta, pero que a usted no. Pero además de eso, hermano, hay dones y talentos espirituales. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de que el Señor a través del proceso de transformación nos ayude a descubrir. Por ejemplo, José. José tenía un don de soñar y de revelación de sueños. Pero la revelación de sueños
no le fue permitida hasta que él entró en su proceso de transformación. El José de 17 años no fue el mismo José que gobernó Egipto más adelante, 13 años después. Entonces, hoy vamos a comenzar el recorrido, ¿verdad? Teniendo en mente mi equipaje de vida, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que yo soy. Eso me hace lo que yo soy. Por eso es muy importante. Y todo eso, aunque usted haya visto experiencias feas, experiencias buenas, Dios la puede utilizar para que usted sea y llegue a la estatura del varón perfecto. Entonces, usted ya pensó en ese equipaje de vida. Y tomando el versículo que la pastora leyó, Romanos 12:2, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo. Y mire usted en pantalla, hermano, que está en 3 colores. Y quiero que usted observe cada una de esas partes. La maleta que usted tiene, el equipaje que usted carga, que hay cosas que le pesan, hay cosas que le agradan, hay cosas que no le agradan, hay cosas que le sirven, hay cosas que no le sirven, pero el Señor le está diciendo, no os conforméis con eso que usted tiene. La pastora leía otra versión de este versículo, ¿verdad? Y en otras versiones dice, no se adapte, no se amolde, no vivan según los criterios del tiempo presente, no imiten conductas ni costumbres de este mundo. Esta es una invitación a cambiar, a transformar, a tomar ese equipaje de vida y permitirle al Señor que haga ahí su voluntad, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Gracias, hermana Ingrid. Gracias, Pastor Luis, por permitirme estar con ustedes compartiendo esta tarde la enseñanza. Hermanos, bendiciones. Juntos vamos a analizar, a estudiar y ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este precioso texto que nos regala el obispo René Peñalba. En este texto de Romanos 12:2, que acaba de leer la hermana Ingrid, es donde el obispo René Peñalba se inspira para darle nombre a su libro, Metamorfosis. Este término, metamorfosis, se encuentra en el original, ¿verdad? Y es transformados, ¿verdad? El original en el griego es metamorfosis. Su significado es meta, cambio, y morfo, forma. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, así a grosso modo, es que necesitamos un cambio de forma, pero un cambio de forma interna, no externa. Y esa forma es en nuestros pensamientos. Él lo habla bien claro, lo expone, que renovemos, que transformemos, que no nos conformemos a este mundo, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Miren qué interesante, hermanos, algunas definiciones de este término transformar. Entre ellas encontramos regenerar, renovarse, cambiar, mudar, reformar, santificar, y quiero llamar, bueno, me llama la atención y quiero compartirlos con ustedes, estos términos, por lo menos 2, regenerar. ¿Qué es regenerar? Es dar nuevo ser a algo que se degeneró, es restablecerlo o mejorarlo, hacer que una persona, por ejemplo, abandone sus malos hábitos o conductas que se consideran perjudiciales. Renovarse es volver al primer estado. El otro término es santificar. ¿Por qué? Porque la santificación es el proceso del cristiano para alcanzar la madurez espiritual. Ahora, ahí todo comienza en el pensamiento, sí, en nuestro entendimiento. Correcto. Entonces, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo en este sentido? Él quiere que nosotros seamos transformados justamente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar.
en nuestra forma de pensar, y lo deja bien claro. ¿Y por qué comienza ahí? Porque es en el pensamiento. Mire qué interesante su pregunta. Cuando yo leía este libro, no sé, el Espíritu me llevó a pensar en ese momento de la creación. Me transporté al Génesis, cuando está la primera pareja, ¿verdad? Cuando el enemigo, Satanás, viene y le hace una propuesta a Eva. ¿Qué pasa? Eva escucha, ¿verdad? Ve y acciona y toma el fruto. Eso ya lo sabemos, por eso no lo vamos a repetir. Pero ¿qué pasó? Eva fue a reflexionar, a razonar. Esto que me dijo la serpiente está interesante. Dice que Dios nos mintió, que dijo, si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. Entonces ella se puso a razonar, se dio el lujo de razonar y abrió la puerta para que entrara el pecado. Nosotros hemos, la raza humana, heredado ese pecado innato, ¿verdad? Que es lo que se llama el pecado innato, el pecado con el que venimos todos. Y es allí en nuestra mente donde está la batalla del cristiano, donde ataca el enemigo. Por eso Pablo, no es una casualidad, es que es allí donde nosotros tenemos que renovarnos, Comienza que trabajar. en el pensamiento y terminamos en la conducta. Amén, así es. Entonces debemos trabajar y tener cuidado en renovar nuestros pensamientos. Qué interesante, hermana Uri, lo que usted acaba de plantear, porque en efecto, o sea, en la medida en que nosotros nos exponemos a la luz de la palabra, debemos empezar ese proceso de cambio. Amén. Me gustó dentro de lo que usted compartía, rescato un tema que este proceso de metamorfosis es la transformación de una cosa a otra. Y ahorita meditando en lo que usted platicaba de lo que Eva escuchó, podemos entender entonces que si no tenemos discernimiento y no tenemos cuidado, podemos transformar algo bueno y volverlo algo inútil. Amén. Por eso es importante que todo creyente entienda esta realidad. Toda persona que viene a Cristo forzosamente tiene que pasar por un proceso de transformación. Y ese proceso lo va a llevar a alcanzar lo que Dios quiere que Él sea. Amén. Para que nosotros podamos alcanzar el propósito con el que Dios nos creó, debe haber ese proceso de cambio. Pero eso es algo que no lo vamos a lograr solo. Por eso nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestro caminar cristiano que debemos llegar a depender de lo que el Espíritu Santo nos muestre, de lo que el Señor nos revela a través de la palabra, para que vayamos siendo partícipes de ese proceso de cambio. El capítulo 1 de este libro que estamos estudiando se titula Implicaciones del proceso de transformación en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué es lo que conlleva este proceso para nosotros? Comienza con un subtítulo muy interesante, que hay partes del cuerpo que dejan de ser útiles en cierta etapa de la vida. Y el autor, el pastor René, le llama cargas inútiles. Y a lo largo de esa porción del libro, él dice que esas cargas inútiles las seguimos llevando y que debemos soltarlas, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo me puse a pensar en ese momento que si yo tengo mi maleta de vida, mi equipaje, hay cosas ahí que me hacen un peso, así como el hombre que estamos viendo ahí, ¿verdad? Llevando esa semejante roca encima. Un peso que ya no nos es válido llevar. Entonces, ahí me hago la pregunta yo. ¿Qué son esas cosas que yo debo dejar caer para poder crecer y alcanzar la madurez espiritual? ¿Verdad? ¿Qué cosas debo dejar caer? Muy bien. Venimos, como usted decía, con una maleta, con un bagaje de cosas que tenemos que ir desprendiéndonos de ellas. Tenemos que depurar nuestra forma de vida, porque son cosas que estorban para cumplir ese propósito de Dios y que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Yo leía en Efesios 4:22 que hay una lista, el apóstol Pablo nuevamente enumera una lista de todos esos estorbos y esas cargas que hay que dejar soltar, que hay que dejar caer. Él dice, empieza diciéndonos que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Pero más adelante
Mire qué interesante. Él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y también nos dice que cómo es que debemos de ser, por supuesto, que seamos bondadosos unos con otros, que no contristemos al Espíritu Santo, que tengamos misericordia, que nos perdonemos a unos a otros. ¿Por cuánto de estas cosas yo me identifico? ¿Con cuántas de estas cosas usted se identifica? En su libro, el obispo René Peñalba, en la página 9, nos invita a reflexionar, pero lo hace, lo pide que lo hagamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y es en la carta de Santiago, donde leemos que nosotros debemos de vernos como en la palabra de Dios como en un espejo. El apóstol Santiago está comparando la Biblia, nuestra Biblia, la palabra de Dios, como un espejo. Nosotros sabemos lo que significa un espejo, ¿no? Donde nos vemos para arreglarnos, para quitar las arrugas, cubrirlas, hacer muchas cosas, maquillarnos las mujeres. Ese es un espejo natural. Y la palabra de Dios, cuando se trata de transformarnos, cuando se trata de transformarme, me habla directamente, me hace verme. Pero ¿qué es lo que miro yo en la palabra? Mi fealdad moral, mis cosas feas que no le gustan a Dios, los pecados que impiden que yo pueda alcanzar esta madurez cristiana, que es lo que todos buscamos. Cuando yo, leyendo esto y reflexionando, para mí este libro, hermanos, que hace muchos años lo había leído y releyéndolo de nuevo, ha significado un momento como de un proceso de sanidad interior y de recordar y de ver atrás cómo Dios me ha ido cambiando. Realmente tomemos este tiempo, hermanos, como esto que Dios nos está regalando. Un cambio, sí, pero una sanidad. Mire, un pequeño ejemplo que yo quisiera compartirles es, yo recuerdo algo que ya se cayó de mi vida, pero lo recuerdo cuando iba de compras a las tiendas. Generalmente uno solicita un descuento, quiere un producto y pide al encargado de la tienda que le dé un descuento. Muy gentilmente el encargado nos dice con factura o sin factura. Y es una pregunta bien inocente. No hay nada malo en ella, aparentemente. Pero sabemos que sí, estamos confabulándonos con el enemigo, porque estamos robando un impuesto que se le debe de devolver al Estado. Eso es lo que llama el autor lo grotesco. Eso son cosas que nos afean, porque somos cristianos, estamos sí en un proceso, pero si otra persona que no es cristiana y sabe que yo asisto a la iglesia, va a decir, para ser cristiana, como esa persona, mejor me quedo como estoy. Entonces es bien interesante ver que esas cosas han caído, pero todavía hay procesos y hay cosas que tienen que caer de mi vida para glorificar a Dios. Amén. Y es importante entender dos situaciones. Todo cristiano, compartíamos hace un momento, está llamado a participar de este proceso. Si usted, hermano, que sintoniza esta transmisión, ha venido a los pies del Señor y ha sido tocado por el Espíritu Santo y ahora Cristo es el Señor de su vida, usted está llamado, obligado, destinado a participar de ese proceso de cambio. Para lograr alcanzar, como decía al principio de esta clase, la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Fíjese qué interesante que, seguido del verso que compartía la hermana Uri en Efesios, el apóstol Pablo decía, ustedes han sido enseñados a quitarse la ropa vieja, la ropa que está contaminada, la ropa que ya está sucia, fea por las costumbres del pasado, y deben ser renovados con una ropa nueva. ¿Y esa ropa cuál es? La ropa que viene, que trae la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Entonces, participar de este proceso en primera instancia requiere esa confrontación individual. Y mire, hermano, a ningún cristiano le gusta que venga otro hermanito, mucho menos la esposa, a decirle las cosas que mira malas en uno. Todos nos sentimos incómodos. Entonces somos llamados a reflexionar delante de Dios qué cosas debo dejar, qué cosas debo cambiar. Cuando nosotros participábamos de este tiempo previo a esta transmisión con nuestras hermanas, yo me quedé pensando en el ejemplo que ponía la hermana Uri, y ¿sabe qué?
hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando estamos en una fila y vemos que como unos 30 puestos adelante está el hermano y nos vamos a decir, hermano, deme chance, es que fíjese que ya me tengo que ir. Y los otros 29 que estaban atrás del hermano como que también se ponen un poquito enojados, ¿verdad? Entonces son cuestiones de la vida práctica que tenemos que aprender. Llegué tarde a la oficina y el jefe pregunta, ¿qué pasó? Uy, es que no se imagina el tráfico que había, horrible. Sí. ¿Y de dónde viene usted? De tal zona. Ah, pero fíjate que vivo de ahí. Yo acabo de llegar y todo está limpito. ¿Qué pasó? Cosas que decimos o usamos para autojustificarnos, ¿no? Y tenemos que entrar en este proceso. Un proceso de transformación y de evidencia a la luz de la palabra para poder tener ese fruto de cambio. El obispo René nos invita a mirarnos en el espejo. Y al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios vemos cosas grotescas, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos un intento de cambio, pero hay algo que nos tiene que quedar claro, no podemos cambiar por nosotros mismos. Así es. Correcto. Y el pastor nos dice ahí, y a veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Verdad? Y cierra esa parte del libro diciendo, al cristiano le es necesario pasar por las distintas etapas de la metamorfosis. O sea, nuestra metamorfosis espiritual tiene etapas. Amén. ¿A qué llamamos proceso de cambio en nuestra vida? Es interesante. La metamorfosis es el proceso de la mariposa. Y nosotros, en nuestra transformación, es el proceso de cambio para ser esa nueva criatura en Dios. Leyendo un poquito sobre el significado de la palabra proceso, esta es una secuencia de acciones o tareas que se llevan a cabo para lograr un objetivo con la acción, la intervención humana. Entonces, los procesos en la vida del cristiano, del creyente, son los cambios que opera el Espíritu Santo a través de las pruebas que Dios permite para transformarnos con la finalidad de alcanzar la madurez espiritual. ¿Okay? En el texto de Romanos lo hemos leído y lo releemos, ¿verdad? Romanos 12:2. El apóstol nos exhorta a llevar ese proceso en nuestra manera de pensar, porque es allí, como les repito, el campo de batalla del enemigo. Nuestra gnosis, nuestros pensamientos, ¿okay? Como alguien dijo, a todo le ponemos mente y a veces no filtramos las cosas. Y es la mente que si dejamos meter algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, nos va a contaminar. Ahora, mi cambio necesita un proceso. Así es. Si yo quiero cambiar, necesito entrar en un proceso. Es correcto. Sin proceso, no hay cambio. Así es. Y el Así es. cambio es el resultado de un proceso. O Correcto. sea, eso tiene que quedarnos totalmente claro, ¿verdad? Sí. Cuando usted le decía a los hermanos, quiere decir que cuando usted le dice al Señor, Señor, cámbiame, ¿qué le está pidiendo? Que lo procese. Que Él nos definitivamente. procese, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, exactamente, y eso es importante reconocerlo, ¿verdad? Porque parte de esa naturaleza que tenemos nosotros se resiste a ese cambio, Así es. se resiste a ese proceso, porque ¿quién quiere pasar? Mire, usualmente si usted se pone a pensar en el oro, cuando el oro es sacado de una mina, sale la piedra, sale la pepita de oro. Así es. Pero para poder encontrar la pureza del oro, hay que tirarlo al fuego. Entonces, si usted Así fuera es. oro y lo tiran al fuego, ¿cómo se sentiría? Sí, sí. En primer lugar, empezaría a sentir un calor excesivo, que lo llevaría hasta fundirse. Pero cuando se funde, las impurezas salen y el producto que queda es un producto de mayor valor. Entonces, ¿cuál es el beneficio del proceso? Que usted es mudado a alcanzar lo que Dios quiere que usted sea. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese cambio es el cambio que requerimos todos los cristianos, porque no se trata solo del hermano recién convertido, es un proceso en el que estamos día a día. Mientras el Señor nos mantenga en esta tierra, debemos estar dispuestos a estar en este proceso de transformación. Este fin de semana yo escuchaba una prédica del pastor, una enseñanza del pastor Orlando Soto de Costa Rica,
Y él dijo algo ahí bien interesante. Los cambios son resultados, no son intenciones. O sea, yo puedo tener la intención de cambiar, pero si me quedo con la intención, no voy a obtener el cambio, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, ¿es ese proceso de cambio algo fácil de llevar o de implementar? Bueno, me parece, hermana, no sé si la dejé terminar la pregunta. No, claro que sí. Ok, disculpe. No se preocupe. Sí, fíjese que eso no es nada fácil, ¿verdad?, de ponerlo en marcha, pero como leía el hermano, las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Amén, gloria a Dios. Y es algo que le digo, que tiene que darse sí o sí. Pero estos procesos nos sacan de nuestras zonas de confort, ¿verdad? Dice el obispo Peñalba, ¿verdad?, que no se dan mientras dormimos plácidamente o mientras disfrutamos de unas vacaciones en el Mar Caribe. No. Estos procesos, lamentablemente, se dan en nuestros círculos más íntimos. Estas pruebas, porque los procesos son las pruebas, como decía, como el oro que se prueba, ¿verdad? Y entonces, si se dan en nuestros círculos más íntimos, familia, llámese trabajo, llámese amigos, llámese hermanos en la congregación, ¿verdad? Entonces nos hacen sentir dolor, sufrimiento, vienen cargados de mucha pérdida, nos sentimos solos, abandonados, igual que Jesucristo se sintió solo porque se fue abandonado. Entonces son tiempos y procesos que nos van a pedir renuncia en la negación de nosotros mismos. Recordemos el personaje bíblico José, del que estamos leyendo en el libro. José, ¿quiénes lo venden? Sus propios hermanos, su familia. Y él rogó. Y él les rogó, y la intención de ellos era matarlo, echarlo en la cisterna para que se muriera. Que de su propia sangre haya odio, envidia y deseo de matarlo, eso duele, ¿verdad? Realmente. Que lo manden, que lo manden a un lugar, a un país extranjero, donde van a cambiar sus costumbres, su idioma, su idiosincrasia. Fue un cambio bien brusco, ¿verdad?, que él pasó. Pero todo esto está en los planes de Dios. Los procesos, quieras o no, los vamos a pasar, porque Dios está más interesado en nuestros cambios que continuar en el mundo perdidos. Y Él nos llamó con propósitos. José perdonó a sus hermanos. José en la Biblia, hermanos, es un tipo de Cristo. Mire, Él perdona a aquellos hermanos que lo vendieron, que lo quisieron matar. Y Él les dice, léanse el Génesis del 37 al 45, está toda la historia de José. Pero al final José concluye y les dice, ahora pues, hermanos, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Entonces José perdonó a sus hermanos. Llegó a sanar. Llegó a sanar en ese proceso. Fue duro, pero Dios tenía un plan para salvar a esa familia. Citando al obispo René, hermana, dice, quizás seamos la única especie de la creación que se duele por causa de la metamorfosis. Sufrimos y nos angustiamos por los cambios que se están efectuando. Esto parece indicarnos, sin embargo, que todo cambio en la vida del creyente de Jesucristo cuesta y duele, y que es una verdad que debemos aceptar. Sí, correcto. Y abrazarla. Hay un dicho que dice que lo bueno siempre cuesta. Así es. Entonces, con este proceso debemos entender que cuando se da una situación, no solamente afecta a la persona que está en el tema del proceso, sino que también afecta a su entorno y produce cambio en su entorno. La hermana Uri nos conversaba sobre la vida de José, que por cierto ya les dejó la tarea, así es de que a leer la historia de José. La hermana Uri nos comentaba que cuando los hermanos fueron a traer, ya ustedes van a leer, que cuando fueron a buscar el grano, de repente les hicieron un par de pasadas un poco extrañas ahí, y ellos dijeron una frase que es interesante. Por cuanto le hicimos mal a nuestro hermano, hoy nos acontece esto.
quiere decir que ellos habían cargado desde que lo vendieron hasta ese momento con un Así tema es. bien complicado en su vida. Así es. Sí. Porque sabían que habían hecho algo inadecuado y hasta ese momento se estaba manifestando. Sin embargo, la oportunidad y el proceso de cambio al que fue expuesto José también resultó en bendición para ellos. No se aflijan, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios quien me trajo para salvar, no solamente a mí ni a ustedes, a mi padre y a la casa de mi papá. Ese es el propósito, porque Dios no va a permitir nada en la vida de aquel que se acerca buscándole, no va a permitir que pase nada que no sea para producir un fruto de bien. ¿De qué depende? De cómo el cristiano asuma la circunstancia, porque uno puede decir me resisto al cambio y si se resiste al proceso de transformación no va a avanzar en su vida. Ahora, ¿es una opción el proceso de cambio? ¿Es optativo para mí como cristiana? Pensaría que no, pensaría que es un mandato, es una obligación, es parte de un proceso. Si yo me llamo cristiano estoy obligado a participar de ese proceso de cambio, porque ¿cómo voy a formar parte yo de un cuerpo? ¿Cómo voy a reconocer a un Señor si no voy a estar dispuesto a obedecer y aceptar lo que Él me propone en mi vida? Máxime cuando yo sé que Él no me va a proponer algo que va a ser para mi destrucción. Y mire, uno a veces en la vida puede pintar cosas que se miran complicadísimas. En mi vida particular yo puedo testificar de situaciones que realmente yo dije, hoy sí, esto es lo último. Y al final de eso último, Dios lo que estaba haciendo era trabajando algo profundo para que se produjera algo nuevo. Entonces, el cristiano debe entender esto. Desde el momento en el que yo me someto al señorío de Cristo, me someto a ese proceso de transformación. Y no hay cosa más maravillosa en la vida del ser humano que es participar de ese plan perfecto que Dios tiene para uno, porque Dios lo va transformando, Dios lo va renovando y uno lo que tiene que tener es, como decía la hermana Willy al principio de esta conversación, el entendimiento de que todo empieza Así de la es. forma en la que yo pienso. Transformar mi mente. Transformar Así mi es. mente para que lo demás vaya fluyendo. Decía, Sí. leí en un salmo esta semana que David le decía al Señor, no me dejaste resbalar mucho. O sea, resbalamos, pero el Señor sabe hasta qué momento nos puede dejar resbalar. Hasta cuándo ese resbalo, el tamaño, el alcance de esa caída, ¿verdad? Él sabe. Citando al pastor René dice, el proceso de transformación o cambio es vital para el cristiano, Sí. porque de no producirse detiene el resto del proceso de maduración y fructificación en nuestra vida. Amén. Correcto. Y no habrá forma de llevar bondad y bendición a nuestras circunstancias y relaciones. Y Así ese menciona también el pasaje bíblico que el pastor Luis tocó, que es de 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y este proceso es el proceso de la santificación del creyente, como lo repito. Se tiene que dar, no es optativo, lo vamos a pasar. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Depende de cuánto nosotros nos sometamos a ese señorío de Cristo. Amén. La Amén. santificación. Hace algunas semanas el pastor Germán nos enseñó aquí mismo de que este proceso de pandemia era un tiempo de limpieza y santificación Así es. para el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, entramos al capítulo 2. Áreas de la vida cristiana que son tratadas en este proceso de transformación y hoy vamos a ver 4 de esas áreas. La primera es la valoración de las cosas, la importancia que yo le doy a lo que está en mi vida, personas, cosas, ocupaciones, ¿verdad? Ministerios, ¿qué es lo primero en mi vida realmente? Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿qué cambios en mi valoración de las cosas debo esperar a través de mi proceso de transformación? Bueno, definitivamente estamos cambiando. Estamos cambiando la forma de valorar las cosas. Filipenses 3:7 nos dice, así como el apóstol Pablo sigue, ¿verdad?, con su pensamiento, que en cuanto las cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ya no tienen valor alguno, donde las tiró en el cesto de la basura.
¿quién era Pablo? Era un PhD, era una persona con posición económica, intelectual, de alto nivel. Y todo lo tiró por amor a Cristo, hermanos. Cristo cambió su sistema de valores. Y es que nosotros vivimos en una sociedad donde todo está invertido, ¿verdad? Sí. Las cosas nos dan valor y no nosotros les damos el valor a las Así es. cosas. Nosotros valemos por el carro que andamos, la ropa de marca que vestimos, y eso no es de acuerdo a los pensamientos de Dios, a la palabra de Dios, a los principios del reino de los cielos. Entonces los valores del cristiano, ¿verdad?, son otros. Estar contento, sea mucho, sea poco. Me gustó en la versión Dios habla hoy, este versículo del apóstol Pablo que se lee así, mire lo que dice: he aprendido a contentarme, sé vivir en la pobreza y también en la abundancia. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y nosotros nos quedamos con esa última parte. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y realmente la perspectiva del reino de Dios es que valoremos lo que tenemos, que estemos contentos. Dios es bueno y Dios está al cuidado de sus hijos. Ahí el pastor René nos hace un llamado a revisar nuestra escala de valores. Es correcto. Y que cuando no tenemos claro eso, le pidamos al Espíritu Santo. Y es que no olvidarnos, ¿verdad?, de que nuestra vida, nuestro proceso, todo nuestro hacer en la vida cristiana tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, Es correcto. ¿verdad? Amén. Él es nuestro ayudador y nuestro maestro. Y es que es importante, hermana Ingrid, porque mire, la verdad, uno puede emprender maravillosas intencionalidades que si no son acompañadas del Espíritu Santo se van a quedar en cascarones vacíos. Así es. Entonces, el apóstol Pablo, cuando fue llamado por el Señor, fue llamado a dejar todo lo que él había edificado en su vida. Si había sido un hombre formado en la mejor escuela en cuanto a los conceptos y temas que él debía conocer. Era reconocidísimo. Y sin embargo, él entendió que eso no significaba nada ante el nuevo llamado del Señor. Pero esa es la diferencia. Sí. Que sea ese acompañamiento del Espíritu Santo. Por eso nosotros, todos los cristianos, debemos estar entendidos de que es vital la presencia del Espíritu. Y mire, al principio, en la fase primera, nos decían, lea, ore, mire, eso le va a ayudar. Así es. Y hoy usted está entendiendo que si no lee la palabra, que si no ora, que si no busca de Dios, el Espíritu Santo le va a estar guiando, pero usted no le va a estar escuchando. Entonces, esa es la necesidad de la transformación y del cambio. Y en esta parte de valores es aprender a perder para ganar, ¿verdad? Amén. Aprender a perder para ganar, teniendo nuestro enfoque en el Señor. Otra zona en nuestra vida que yo creo que a todos, ¿verdad?, nos toca es el tiempo. ¿Cómo sobrevivo la espera en el kairos de Dios? Cuando Dios detiene aquello que yo quiero, ¿verdad? O que según yo me urge, ¿verdad? ¿Cómo sobrevivir a esa espera? Bueno, Dios quiere, hermanos, enseñarnos la paciencia, enseñarnos los frutos del Espíritu en este proceso de cómo nosotros estamos sobreviviendo en este momento. Pero antes de contestarle, quiero que leamos dos conceptos a los que se refiere la palabra sobre la palabra tiempo. Tiempo, ¿verdad? En el texto bíblico lo podemos encontrar algunas veces como el cronos, que es el tiempo cronológico, que se mide en días, semanas, meses, años, y el tiempo kairos, ¿verdad?, que es ese tiempo que se designa como una ocasión fija, como un momento de un estado de perfección, de madurez, como cuando nosotros decimos esa fruta ya está sazonada, por ejemplo, kairos, es el tiempo sazonado, ¿verdad?, que no está ni verde ni maduro, sino que está en su momento justo para ser cosechado. Okay, entonces Dios quiere enseñarnos
que Él tiene su kairos, su tiempo para darnos las cosas. Pero estamos acostumbrados que es como niños malcriados, exigimos a Dios, dame esto, dame aquello. Dios es un Padre y sabe dar cosas buenas. Y las va a dar en el momento, en la sazón, en ese kairos, cuando estemos listos para recibir y no echar a perder la bendición que va a ser grande. Dios no tiene prisa para responder nuestras oraciones. Dios lo que quiere es procesarnos, llevarnos a esa madurez para que podamos ser usados en el reino de Dios. El sabio Salomón dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Es un proceso, es un tiempo y Dios está interesado en que aprendamos a esperar. Y eso es importante porque cuando usted aprende a esperar, cuando usted entiende la soberanía de Dios, que es Dios quien está en control, Sí. uno se desgasta muchas veces y en algún momento el escritor del libro dice, ¿cuántas noches perdió usted? ¿Cuántas horas de sueño dejó ir pensando en algo que... Sí. Mire, esa es una lucha constante y a veces el Espíritu me habla a través de mi esposa cuando me dice, ¿y para qué te preocupas tanto si no lo puedes arreglar? ¿Qué tenés que hacer? Orar. Y entonces tenemos que regresar a orar para pedirle a Dios que nos ayude y que nos fortalezca, porque no crea que cuando usted tiene, que esas cosas le pasan cuando usted tiene 3 semanas de estar convertido. No, sí, yo creo que aún a Matusalén en algún momento le tuvo que haber pasado. La preocupación Entonces, es algo humano. Exacto, entonces nosotros Así tenemos es. que aprender y a entender que es Dios el que va haciendo ese proceso y las cosas se cumplen en el tiempo de Él. Me gusta lo que dice el pastor René, dice, cuando sea el tiempo de Dios, no importará que usted sea una frágil rama, y a pesar de ello, los gajos de frutos en su vida serán enormes, porque el crecimiento lo da Dios, Así es. ¿verdad? Amén. El fruto es del Espíritu Así es. Santo en Amén. nosotros. Amén, amén. Yo escuchaba al pastor Henry predicar este fin de semana y él dijo algo bien hermoso, dijo que tenemos que crear espacios de quietud intencionada. ¿Cómo sobrevivo la espera en el kairos de Dios? Confiando en Dios, enfocándome en lo que debo de enfocarme en el Señor, pero también hacer esos espacios de quietud, lo que usted decía, retomar mis momentos de oración, retomar agendar, decía el pastor Henry, debo de agendar, tener como parte de mi día mi espacio personal con Dios. Sí. ¿Verdad? El obispo Solórzano una vez comentaba y decía, mire hermano, deje de dar vueltas y no puede dormir, levántese y ore. Porque en realidad cuando usted está esperando, lo mejor que puede hacer es orar y depositar todo en las manos del Señor. Porque Amén. como Dios es el que tiene el control y Él es el que sabe cuándo, cómo y por qué, es de esperar en Él, buscándole Así para que se cumpla su voluntad. Y a veces esa espera también tiene que ver con cosas que nos pasan en cuanto a justicia, ¿verdad? ¿Y cómo puedo entender yo lo que llama en la Biblia la justicia de Dios, ¿verdad? En medio de mis circunstancias que muchas veces están llenas de injusticia, ¿verdad? ¿Cómo puedo entender la justicia de Dios? Leamos, hermana, Filipenses 3, de 8b al 9. Nuevamente el consejo paulino dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justificación que es de Dios por la fe. Mi propia justicia. Mi propia justicia. Entonces el pastor René desarrolla el tema de la propia justicia poniéndose como ejemplo, como él, ¿verdad? Se basaba en cómo él pienso, cómo yo soy, cómo yo me veo, cómo yo opino, el yo, ¿verdad? Un yo bien crecido. Entonces se nos olvida. El mismo Pablo decía, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos descarriamos. Y eso me hace reflexionar a mí que la justicia de Dios inmerecida para nosotros, para mí, Amén. el lugar que Cristo otorga al perdido, justificarlo, llevar Él
llevaré todo el peso de la humanidad, el pecado. Dios vistió de misericordia la justicia, salvándome. Yo no puedo señalar al hermano, señalarle la astilla que tiene en el ojo cuando yo tengo un tronco. No puedo en esa dimensión criticar o señalar al demás. Por ejemplo, ahí hermana Uri José estaba en la cárcel. Así Llegan el copero y el panadero a la misma cárcel. Él los ve tristes, los atiende y se preocupa y les resuelve su problema de un sueño que los estaba inquietando. Él les revela un sueño. Él estaba en una situación de injusticia, pero él se comportó bien con esas personas. Correcto. ¿Verdad? Sí. Obró bien, les ayudó en lo que él podía hacer. Y es interesante porque fíjese que en el tema de la justicia es cuando entendemos realmente que no solamente es mi punto de vista el que realmente tiene peso, validez, Sí. importancia Así o es. veracidad absoluta. Sí. Es cuando Dios se manifiesta, porque al final Dios es el que conoce todo el panorama. Yo solo estoy viendo una parte. Y mire qué interesante lo que el obispo René Peñalba escribió aquí en su libro, en este apartado de la justicia. Dice, significa un enorme esfuerzo para usted poner a un lado su propia justicia. Y nos cuestionamos, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Renunciar a ella? Y fíjese que es bien sencillo. Sí, renuncia a ella, pierda sus derechos de manera voluntaria para que Dios haga. Sencillo. Tendemos a Pero defender nuestros nos derechos. complicamos. Y mire, Sí. cuando el Señor Jesús quería enseñarle mansedumbre a sus discípulos, ¿qué le dijo? Imagínese a un Pedro, que todos lo conocemos como un hombre aguerrido. ¿Qué le dijo? No, Pedrito, tranquilo, no es momento de sacar la espada. Mire, si cuando alguien te da una bofetada, no se la regreses, ponerle la otra y está bien. Pero que él estaba forjando en ellos. Estaban forjando un carácter que les permitió después que el Señor se fue, alcanzar a muchos para Cristo. Así es. Porque hubo una transformación verdadera. Y de eso se trata, y a eso somos llamados todos nosotros. El pastor René habla de que cuando buscamos nuestra propia justicia, dañamos a otros y nos dañamos a nosotros. Correcto. Sí. Hemos estado hablando del tiempo, de la justicia, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con mi visión de vida. Este proceso de transformación en el cual somos llevados por el Señor, ¿debe cambiar mi visión de vida? O sea, yo tengo una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿este proceso de transformación debe cambiar mi visión de vida? Sí. Sí. Nuevamente el Sí. apóstol Pablo, hermanos, leemos en Filipenses 4:19. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado, ¿verdad? Vamos a resumirlo hasta allí. Abundancia y escasez, necesidades que todos padecemos. Y pensando en el momento histórico que toda la humanidad vive, la pandemia, hermanos, ¿acaso no nos está tratando Dios por igual aquí a todos? Así es. Y en diferentes aspectos, a Correcto. unos para que reconsideren y tal vez así se acercan a Dios. Amén. Él quiere salvarlos, pero a su pueblo, al creyente, Él quiere cambiarlo, ¿verdad? Dios quiere que cambiemos esas feas costumbres, esos malos hábitos. Él quiere transformarnos para que llegar a un nivel de madurez donde Él quiere usarme, ¿verdad? Yo veo cómo sencillamente el usar el barbijo o esto es porque estoy pensando en mi prójimo y estoy pensando en mí. Es un acto de obediencia. Es un también. acto y de solidaridad, de amor al otro, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Me encantó una frase que escuché en una conferencia. Mi prójimo dice, soy yo en el pellejo del otro. Interesante. Es Sí, cierto. así es. Entonces, ahora he aprendido a cuidarme y a cuidar al otro, a cuidar mi medio ambiente. Definitivamente, la visión de la vida a mí me ha tocado, a mí me ha cambiado. Y qué bueno, me ha cambiado para bien, ¿verdad? Para poder servir a los demás. Pensar en cómo puedo yo llevar las buenas nuevas de salvación, pero también buenas nuevas para ayudar a las personas con sus cargas. Orar por ellas, bendecirlos. Hay crisis ahorita
en el país. Y nosotros estamos llamados para ser de bendición. Cambio de visión hacia lo espiritual. Es correcto, porque al final el Señor lo que nos enseña, hermana, en medio de este proceso es que no importa todo lo que haya logrado, Así no es. importa todo lo que haya hecho o lo que haya alcanzado o lo que pudiera alcanzar en mi propia fuerza, importa lo que Dios quiere y lo que Dios desea que yo haga. Entonces, ese tiene que ser nuestro enfoque. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya no es mi decisión particular, y eso nos tiene que llevar a enfocar de una manera diferente la forma de vivir. Así es. Excelente. El obispo René dice, debemos llegar al punto donde descubramos que no es lo que somos y poseemos en lo humano lo que nos concede mayor valor. Correcto. Amén. Tampoco el estatus social o económico, ni la educación. Toda esa maleta que usted trae, hermano, todos los valores que usted reflexionó cuando recibió ese video de reflexión, no es eso lo que lo hace valer a usted. Amén. Amén. Porque dice, sino por el contrario, la sabiduría de contentarnos con nuestra situación y estar en todo y por todo enseñados. Correcto. En este versículo hay dos cosas que debemos aprender: sé vivir y sé tener, ¿verdad? Así es. José en la abundancia no se puso a derrochar el dinero de Egipto, guardó para el tiempo de escasez. Sí. Y tal vez para cerrar este punto, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Lograr ese nivel de percepción y de conciencia, dice el autor del libro, es haber logrado una visión correcta de la vida. No Amén. ocupamos más. Lograr este nivel de percepción y conciencia es haber logrado una correcta visión de la vida. Amén. Y aquí ya no depende de cuánto tuvo, cuánto pudo, cuánto hizo, sino más bien de todo lo que puede hacer en Cristo, que es su fortaleza. Amén. ¿Verdad? Es importante. Les invito entonces ahora en este momento que dispongamos nuestro corazón. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor, porque sin duda alguna el Señor nos ha hablado. Amén. Y si de manera particular sentimos que un punto de esto nos tocó, le tengo una noticia. El Señor le está hablando directamente. Amén. Amén. Así es de que no lo desechemos y lo aplicamos para todos los creyentes. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Sí, Señor, Señor, tu en el nombre. nombre Te de damos Jesús. gracias por esta maravillosa oportunidad Así es, Señor. de iniciar este conversatorio sobre el proceso de transformación al cual debemos todos los creyentes, Señor, estar sometidos. Y debemos someternos por voluntad propia, Señor. Debemos anhelar en nuestro corazón poder ser partícipes de este tiempo de cambio y de este proceso de transformación. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, a la distancia, yo te pido que tú bendigas a cada uno Sí, de Señor, nuestros en el nombre televidentes, de de nuestros Jesús. hermanos que participan en este discipulado CCI Transformado, para que todos nos sintamos llamados y desafiados, Señor, a participar en este proceso. En el nombre de Jesús yo envío una palabra de sustento y de aliento. En medio de la dificultad y en medio del proceso difícil, en medio del dolor, te digo, el Señor está contigo y el Señor está trabajando tu vida. Lo que se requiere es que tu corazón, tu mente y tu ser estén depositados delante del Señor con la sinceridad de reconocerle como eso, el Señor de tu vida. Y te digo, Dios está en control y toda circunstancia que estás enfrentando producirá una obra y un fruto de bien y un fruto abundante para la gloria de su nombre. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús bendecimos a cada participante de este programa CCI Transformados, seguros que tu mano está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Hermano, le invitamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. No se olvide de leer capítulo 2, numeral 5 en adelante, capítulo 3. Y nos reencontramos el próximo miércoles para seguir creciendo en el Señor juntos. Buenas noches y muchas bendiciones para su casa.